Entonces, lo que estábamos viendo la clase pasada, les voy a mostrar mi pantalla, fueron percentiles, cuartiles, digamos que fue lo último y deciles, lo último que vimos. Entonces voy a hacer como pues una recapitulación cortica para de pronto los que no lo tienen claro. Ahí como mostrar la definición, dale. Bueno, entonces hablábamos aquí. Hablábamos que son medidas de colocación o de posición relativa. Es decir, que son medidas que están basadas como a partir de la mediana, ¿sí? Como que cuando nosotros hablamos de que una distribución se comporta de manera normal, estamos diciendo que la mediana, que la moda y el promedio son iguales. Y digamos que se comportan como una campana de Gauss. Todos conocemos como ese diagrama, ¿no? Entonces, digamos como que es perfecto ahí, la mediana, la moda y el promedio son igualitos y el comportamiento es un comportamiento normal. Y ese comportamiento normal, quiero decir, de acuerdo a esa distribución. Y ese comportamiento pues es muy común en muchos fenómenos y por eso es tan utilizado. Entonces, cuando nosotros evaluamos las medidas de colocación o de posición relativa, las evaluamos respecto de esa media, ¿sí? ¿Qué tanto, pues nosotros tenemos diferencias respecto de esa media? ¿Sí? Esas son medidas de colocación. Las medidas de colocación están relacionadas entonces con la organización de los datos. Por eso es que los datos siempre tienen que ir de menor a mayor, de manera ascendente. ¿Sí? Es una medida de posición. Entonces los datos van a ir ordenados. Y cuando yo hablo de medidas de posición, voy a hacer referencia a eso, al lugar donde está ubicado, digamos que un determinado momento que yo quiera en los datos o un determinado dato. Entonces, por eso es que hablamos de la mediana, de los percentiles, deciles y cuartiles. Entonces, ¿qué es la mediana? Nosotros ya la habíamos ubicado como una medida de tendencia central y habíamos dicho que estaba ubicada en el 50% o en la mitad, ¿cierto? Está en la posición central de todos los datos ordenados. Eso hablamos de la mediana. Y ahora pues vamos a trabajar otros que son los percentiles, los deciles y los cuartiles. Entonces los percentiles es cuando yo divido el valor en 100, ¿sí? Los deciles cuando lo divido entre 10 y los cuartiles ya hablo de 4 cuartiles, generalmente en los libros están mencionados 3, un Q1 que es al 25%, un Q2 que es al 50%, un Q3 que es al 75%. ¿Sí? Entonces, esos son los cuartiles. Entonces, son como los porcentajes que nosotros trabajamos. Nosotros ya sabemos que es un porcentaje, ¿verdad? Que es cuando cogemos un valor, lo dividimos entre 100 y hallamos un porcentaje de determinado grupo de datos o determinado valor. Entonces, a eso hace referencia los percentiles. Cuando queremos hallar un porcentaje determinado valor, los deciles, ya no dividimos al 100, sino que dividimos al 10, un decil, o sea, como hablar de un 10% o un 20%, digamos que en ese caso lo que hacemos es nosotros dividir los valores que tenemos entre 10, o podemos hablar de un segundo decil que sería como un 20, ¿sí? Y así sucesivamente. Y los cuartiles, entonces lo que les estaba diciendo ya como hablar del 25%, del 50, del 75 y bueno, del 100 que sería todo el conjunto de datos. Entonces, esos son medidas de posición. Entonces, hablábamos del pésimo punto percentil, que es un valor más o menos un porcentaje de los datos que nosotros tengamos, pero también nos podemos referir a menos de ese valor
y entonces ya lo que tendríamos que hacer es restar 100 de ese valor que estamos buscando. Entonces, cuando nosotros hallamos el 80%, por decir algo, nos estamos refiriendo al conjunto de datos desde el 1% hasta el 80%. Ahí estoy hablando yo del 80% como un acumulado, como una distribución acumulada. Pero ya cuando yo quiero saber más del 80%, ¿cierto? Entonces ya lo que voy a hacer es 100 menos el 80, entonces estaría hablando del 20%. Entonces, datos mayores a ese porcentaje, ya tendría que hacer la diferencia y entonces tengo como el excedente. Entonces, esas son dos cosas pues importantes que hay que definir. Y cuando nosotros hagamos el análisis de los percentiles, pues hay que decirlo, ¿cierto? Que el 80% corresponde a este valor, o sea, todos los datos menores del 80, y que los datos mayores del 80, en el ejemplo que estoy dando, como si estuviera hablando del 80%, los datos mayores, pues entonces ya sería hacer la diferencia, ¿cierto? Y esos valores que nosotros encontramos en esa diferencia, pues son los que exceden el porcentaje que estamos trabajando, que para el ejemplo que yo estoy dando, pues sería como el 80%. ¿Me hago entender? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces hay unos requisitos para poder trabajar los percentiles. Entonces, el primer requisito es ordenar los datos de manera ascendente. Siempre ordenar los datos de menor a mayor. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo segundo es calcular un índice y ese índice nos va a dar la posición, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar los datos y lo segundo es calcular la posición. ¿La posición de qué? Pues de ese percentil que nosotros queremos ubicar. En este caso que estamos hablando de percentiles. Entonces, ¿cómo encontramos esa posición? Entonces, la ecuación es I, como la ven ahí, I igual a N, que N sería la cantidad de datos que yo tengo, la cantidad de datos que yo estoy trabajando, y P, pues es el percentil que yo estoy hallando, el percentil de mi interés, el 50, el 30, el 20, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las reglas? Dice que si el índice I no es entero, redondeamos al entero siguiente. O sea, acá cuando yo encuentro este índice y digamos que este índice me da 6,2, pues entonces yo no voy a trabajar 6,2, sino lo que hago es inmediatamente redondear al entero siguiente. O sea que si es 6,2, mi entero siguiente es ¿qué? 7, ¿sí? Entonces redondeo al entero siguiente y ya ahí en esa posición encontraría yo el percentil por el que me están preguntando. El segundo caso es si ese número es un número entero, por decir, yo calculo el entero acá y me dio 5. Esta posición me dio 5. Entonces, al ser un número entero, tomo la posición 5, pero le sumo la siguiente posición, que sería la posición 6. Acá dice, llega a la posición I, que fue la que acabo de encontrar, pero adicionalmente le suma la posición siguiente y ahí dividimos entre 2. Y ese sería el valor del percentil que estamos hallando. Voy a ahora acá. Esperan, nos salimos, pero ya los vuelvo. Solo que quiero colocar aquí en esta fórmula entre 2. Colocar dividido 2. Bueno, entonces hasta ahí digamos que eso fue lo que estuvimos trabajando la clase pasada. Y hicimos un ejemplo. Entonces dice, calcule el 85º punto percentil y el 50º punto percentil de los siguientes datos que representan los salarios en millones de pesos de 2 empleados de una empresa. Entonces cogimos los valores
que nos dieron que iban de 2.210.000 a 2.825.000. Los ordenamos, calculamos la posición, como necesitábamos el 85º, entonces nuestro percentil es del 85, el número de datos, pues sumamos acá todos los datos o los contamos, pues, y dividimos entre 100. Como en el primer caso nos dio 10.2, entonces lo redondeamos de una vez a 11. Y ahí pues contamos a 11 y nos daba 2.630.000. Entonces hablábamos de que el 85% de las personas de la empresa ganaban 2.630.000 y la diferencia entre 100, que es 15, ganaba más de 2.630.000. Ese fue el ejercicio que hicimos como ejemplo la clase pasada. Y luego ubicamos el 50%, entonces lo mismo, número de datos, el percentil que estábamos trabajando que era 50, nos dio 6. Y en este caso como era un entero, entonces ubicamos nuestra posición 6, que es 2.390.000, más la posición 7, sumamos y dividimos entre 2. Y eso nos dio 2.405.000. Quiere decir que el 50% entre 0 y 50 ganan 2.405.000, ¿cierto? Están esos valores. Pero el otro 50% pues son 2 millones mayores a 2.405.000, pues al estar ubicado en la mitad, ¿cierto? Entonces tenemos que hay valores por abajo y hay valores por arriba de 2.405.000, que este sería como un valor medio, ¿cierto? Como la mediana, digamos que nos entregaría el mismo análisis, por decirlo así, el mismo resultado. Como si yo evaluara el cuartil 2 también, ¿cierto? Y habíamos entonces llegado hasta aquí un ejemplo y decíamos calcular el 30% y el 80% o el 30º percentil, el 80º percentil del costo del dólar durante el año 2021. Entonces, durante el año, en el 80% del año, ¿qué valor tuvo el dólar? Y el 30%, ¿en qué valor se movió el dólar? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Dijimos que era ordenar los datos. Entonces, estos datos los podemos coger, los podemos llevar a un Excel, ¿cierto? Yo por acá tengo un Excel, los podemos colocar en el Excel, acá, ¿cierto? Tenemos todos estos datos y entonces lo primero que hacemos es, ¿qué dijimos que era? Que teníamos que hacer. Ordenarlo, ¿cierto? Sí, de forma ascendente. Entonces, muy bien, de forma ascendente. Entonces yo acá lo puedo hacer, ¿cierto? Le podemos colocar acá, ordenar de menor a mayor y él ya nos va a organizar los datos. Miren, 253, 254, 258. Ya cuando yo tenga estos datos ordenados, pues entonces hallo la posición, ¿sí? Entonces me dice que el 30%. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que yo utilizaría? ¿Cuál dijimos? Si es el 30, ¿cierto? Ubicaría el 30, puedo numerar los datos acá también para saber cuántos datos son. Entonces podemos colocar más 1, más este dato anterior. Son 12 datos, ¿cierto? Entonces Creo mi que no ecuación... estás compartiendo el Excel. Ah, no estoy compartiendo el Excel, no me están viendo. Okay. Ah, bueno, acá. Entonces lo que les estaba diciendo, espérate, es que lo primero que tenemos que hacer, voy a volverlo a hacer, es organizar los datos. Entonces acá tengo mis datos, digamos, de manera original. Entonces lo que yo puedo hacer es ordenarlos,
Entonces le voy a decir que ordenar de menor a mayor. Ampliar la selección, no, continuar con la selección actual, porque si no me cambia todo, yo quiero solo que me cambie esos. Ya ahí me los ordenó, miren dónde quedó el primer dato. Acá puedo contar los datos, entonces simplemente hago la formulita de igual a 1 más el anterior, ¿sí? Y simplemente la corro. Corro la formulita. O también le puedo dar contar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo hacíamos? Le damos contar. Y selecciono mis datos y ahí me dice que son 12 datos. Entonces también lo puedo hacer de ese modo. Entonces hago mi formulita. ¿Cómo es la fórmula? Ubico el percentil que quiero, que es el 30, por el número de datos, en este caso es 12, ¿cierto? Sobre 100. ¿Cierto? Y obtengo, ¿qué valor? 3.6. Entonces, ¿qué pasaba cuando tenía decimal? Lo aproximaba. Inmediatamente al siguiente, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4. O sea que aquí estaría ubicado mi 30% en este punto. ¿Cuál es el análisis entonces ahí, chicos? ¿Cuál sería el análisis? ¿Qué haría yo de ese resultado? Que el 30%, ¿cierto? Que el 30% del año el valor del dólar fue de 3.262.05, el 30%, ¿sí? Y la diferencia sería ¿cuál? El 70%. Y que el 70% del año el dólar excedió los 3.262,05, o sea, estuvo más alto. ¿Sí? Entonces, solo el 30% estuvo por debajo de 3.262 o hasta 3.262, ¿cierto? El valor del dólar, el 30% del año. Pero durante el 70% se excedió de los 3.262.05. Esa sería la respuesta que tendrían que dar en el análisis. El siguiente que pregunta es el 80%. Entonces hacemos lo mismo, solo que vamos a ubicar en vez del 30, el 80. Eso nos da 9.6. También nos da un decimal, o sea, aquí ubico el entero, que sería 10, y mi posición 10 es esta. Entonces, ¿cuál es el análisis ahí? A ver, uno solo que me diga. Que durante el año el 80% estuvo el dólar en 3.272 y El el 20. otro, el 20, sí, el 20% estuvo superior a ese valor. Exactamente. Por eso se llaman las medidas de posición, ¿no? Entonces ahí lo que me está diciendo es ubicando mi percentil en el dato que yo estoy trabajando y me da una mirada hacia la mayoría del tiempo, en este caso la mayoría del tiempo, en qué valor se ubicó el dólar. Un 80% en 3.272 y eso me permitiría saber por ejemplo, este año en qué valor está, si este era el 2020, entonces en el 2021 en qué valor está, entonces qué tanto ha incrementado, qué tanto ha disminuido, y ustedes saben que el dólar, pues digamos que es una medida que nos permite hablar mucho acerca de cómo va la economía de un país o a nivel mundial. Entonces, eso ayuda a determinar o hacer algunos análisis a nivel económico, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros, pues digamos, no podría ser hablar del 100% del año, sino un porcentaje, por decirlo así, para poder dar un dato más específico.
¿sí? Y no tomar los topes, ni el valor más pequeño, ni el valor más grande, sino como una medida ahí un poquito más ajustada a la mayoría del tiempo, por decirlo así. Entonces, la mayoría del tiempo estuvo en 3.272. Si yo voy a evaluar a este año, pues entonces, cuánto ha incrementado, cuánto ha disminuido frente a ese dato, ¿sí? Entonces, digamos que se podía hacer un ejercicio importante para conocer la economía de un país. Entonces, hasta ahí ya habíamos hablado. Vamos a volver a la diapositiva. No sé si alguno tenga una duda, que me lo haga saber. Entonces, lo otro de lo que hablamos es de los cuartiles. Entonces, les decía que los cuartiles son casos particulares de los percentiles, los podríamos hallar de la misma forma en realidad. Pero digamos que tienen como un lugar específico dentro de la estadística y los llamamos cuartiles. Son importantes para hacer algunas medidas, digamos que están estandarizados, ¿sí? Por decirlo así, o sea, te pueden preguntar en vez del 25%, te pueden preguntar si estás en el primer cuartil o en el segundo cuartil de determinada cosa. Por ejemplo, las revistas de investigación están en el cuartil 1 o en el cuartil 2, ¿sí? Dependiendo como su rango de importancia. Entonces, las revistas más importantes, por ejemplo, a nivel científico, están en el primer cuartil. Ya las Q2 son revistas del segundo cuartil, son menos importantes, digámoslo así, pero sí hacen parte de las más importantes, y las revistas del cuartil 3, del cuartil 4, pues ya no tanto, ¿cierto? Entonces es como una medida estandarizada y te pueden preguntar si está en el primer cuartil o en el segundo cuartil, y a partir de ahí pues ya tú conoces como esos porcentajes. Entonces ya es como una medida estandarizada para nosotros calcular. Entonces, cuando medimos la posición de los cuartiles, entonces hablamos de la misma ecuación de la posición, pero en vez de colocar acá el percentil que nosotros ubicábamos, pues vamos a colocar 1, 2 o 3, haciendo referencia al primero, al segundo o al tercer cuartil. Y aquí abajo, en el denominador, vamos a colocar 4, siempre. Antes teníamos el 100, ¿cierto? En este caso vamos a tener siempre el 4. Si tú miras, por ejemplo, si tú ubicas el primer cuartil, 1 sobre 4 es 0.25. O sea que es lo mismo que estuvieras hablando de 25 sobre 100. ¿Sí? Lo mismo pasa con el segundo cuartil. El segundo cuartil es 2 sobre 4. El segundo cuartil es 50%. 2 sobre 4 a 0.5, que sería lo mismo que 50 sobre 100. ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente. El tercer cuartil es 3 sobre 4. Y si tú divides 3 sobre 4 te da 0.75. Te está refiriendo al 75%, que sería 75 sobre 100. Entonces, digamos que es lo mismo, pero en esta forma lo hacemos es sobre 4 y colocamos 1, 2 o 3. Pues obvio, si colocas 4 sobre 4 es 1 y equivaldría al 100%, ¿cierto? Pero si te lo preguntaran está bien, también lo calculas. Entonces, lo mismo. Vamos a revisar el ejemplo que estábamos hablando ahora hace unos minutos y igual que el anterior, vamos a tener que ordenar los datos, siempre de menor a mayor. Entonces aquí ya los tenemos organizados y entonces me están preguntando. ¿Profe, estás compartiendo Excel? No, te estoy compartiendo la diapositiva, porque acá están los datos. Este ejercicio. Entonces acá están los valores que yo quiero trabajar, ya están ordenados, que son los mismos que usé en el ejercicio anterior, 2.210.000, mis datos, ¿cierto? Ya ordenados, mírenlos como estaban acá, de menor a mayor, y ahora voy a calcular la posición, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi posición? Lo mismo va a ir acá, el número de datos que yo tenga
¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 datos, ¿cierto? Y voy a hallar el primer cuartil, el Q1. Entonces voy a poner ¿qué posición? 1, primer cuartil, sobre 4, porque siempre va a ser así cuando me pregunten por cuartiles, siempre en mi denominador voy a tener 4. Y calculo 12 por 1, pues 12, la tabla del 1, sobre 4. Entonces 3 por 4 va a ser 12. Entonces voy a estar ubicada en 3. ¿Qué pasa cuando tengo un entero? ¿Qué dijimos, compañeros y compañeras? Se sumaba el La numerito. siguiente posición. Esto con la siguiente posición. Muy bien. Entonces me paro en 1, 2, 3, me paro en 3 y tengo 2.350. Acuérdense que esto eran como salarios de empleados, ¿no? Entonces era como 2.350.000, pero adicional a eso le sumo a la posición siguiente, que sería 4, sumo y divido entre 2. Entonces tomo 2.350.000 más 2.380.000 y divido entre 2. Y me da 2.365.000. Entonces, para 2.365.000 tendría el primer cuartil. Quiere decir que en el primer cuartil los empleados ganaron hasta 2.365.000. En el primer cuartil hasta 2.365.000. Por encima del primer cuartil, entonces ganaron más de 2.365.000. Y el primer cuartil es del 25, o sea que el 75% de los empleados ganan más de 2.365.000. Y el 30% de los empleados gana hasta 2.365.000. Ese sería el análisis, ¿sí? Ahora van a hallar entonces ustedes de la misma forma el segundo cuartil y me dicen cuánto les da. Y lo ubicamos acá entre los datos que tenemos organizados para el segundo cuartil. Me dio 2.405, profe. Te dio 2.405. Bueno, vamos a ver cómo lo hiciste. Bien, muy bien. 2.405.000 nos da. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues colocamos número de datos, que son 12 por 2, que es segundo cuartil, entonces siempre sobre 4 nos da 6, ¿cierto? Me paro en 6, pero como es entero, entonces además le sumo la siguiente posición, que sería la 7, divido entre 2 y me da 2.405.000. Entonces, esa es como mi mediana, ¿no? La mitad de los empleados gana por encima de 2.405.000, la mitad de los empleados gana por debajo de los 2.405.000, ¿sí? Y el mismo caso sería entonces para el tercer cuartil. 12 por 3 sobre 4, creo que ahí también da cerrado, 12 por 3 sobre 4 da 9, cerradito. Entonces ubico mi valor 9, aquí está, 2.450.000, ¿cierto? Como da entero, entonces tomo la siguiente posición que sería 10, 2.550.000, divido entre 2, tendría entonces 2.500.000, creo, ¿cierto? 2.450.000 más 2.550.000. Dividido entre 2, sí, 2.500.000. O sea que eso quiere decir que el 75% de los empleados gana hasta 2.500.000, ¿sí? Pero el 15%, 75 menos 100, no más, 25.
el 25% gana por encima de los 2.500.000, ¿sí? Hasta el 75% ganan 2.500.000, 75% de los empleados. Pero el excedente, que es el 25% de los empleados ganan por encima de los 2.500.000. Ese sería el análisis. ¿Alguna pregunta? Yo creo que quedó claro con esos ejercicios, ¿cierto? Sí, profe. Bien, entonces vamos a revisar el caso en que tengamos ya datos agrupados, ¿sí? Que es cuando les decía la clase pasada que cuando nosotros tengamos más de 20 datos, por lo general se trabajan datos agrupados. Entonces, para este tipo de ejercicio siempre vamos a necesitar la marca de clase y vamos a necesitar la frecuencia absoluta. Ah, ingeniera, pero es que no nos entregaste la marca de clase, no nos entregaste la frecuencia. Ustedes lo pueden desarrollar porque ustedes ya lo vieron. Entonces, siempre cuando nos entreguen los datos, nos pueden decir que los trabajemos como datos agrupados, o si ustedes ya ven muchos datos, más de 20, pues tendrán que trabajarlos como datos agrupados y sacan su tablita de frecuencias, sacan su marca de clase para poder empezar a hacer los ejercicios con el mismo procedimiento que ya trabajamos, ¿cierto? Que sacar los intervalos, que es utilizar el método de la raíz o el método de Sturges, es a contar para poder hallar las frecuencias, obtener las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas. Entonces vamos siempre, digamos, a desarrollar ese método anterior. Si no, aquí pues ya en los ejercicios ya está dado. Nosotros ya nos dan acá los intervalos, en estos ejercicios de datos agrupados, nos dan los intervalos, nos dan las frecuencias, ¿cierto? Y esta es la frecuencia ya acumulada, ¿cierto? 3 y 7, 10, 10 y 12, 22, esta ya es la frecuencia acumulada, y esta sería la frecuencia relativa, que son las cantidades de veces que se repiten datos entre 30 y 35 o entre estos valores del intervalo, que siempre hablábamos del límite inferior, límite superior. Y bueno, y si necesitamos la marca de clase, también sabemos que es dividir el primer límite con el segundo y dividir entre 2. Eso ya lo sabemos y no lo tenemos que pues volver a explicar, porque eso ya está claro. Entonces, bueno, en este caso cuando trabajamos datos agrupados, igual que en los ejercicios anteriores, vamos a tener que hallar la posición, el que nosotros llamábamos I, aquí lo llamamos Q sub N, ¿sí? Y esa se llama la posición, encuentro la posición. Aquí no tengo que aclarar que los datos estén ordenados, porque en realidad nosotros siempre, cuando trabajamos datos agrupados, ya los tenemos ordenados, siempre los ordenamos allá cuando los trabajamos, porque necesitamos sacar esos intervalos de menor a mayor. Entonces digamos que no hay que decirlo acá ya están ordenados. Entonces digamos que vamos a hacer este ejercicio para el 55%. Voy a hablar ahora de los percentiles. ¿Cómo hallo un percentil para datos agrupados? Eso es lo que voy a trabajar. ¿Cómo hallo un percentil para datos agrupados? Entonces, el primer punto que voy a desarrollar es encontrar la posición mediante esta fórmula de Q sub 1. ¿Y qué es esta fórmula de Q sub 1? Dice que es igual a K, que K se refiere al percentil que yo quiero hallar. O sea, si yo quiero hallar el 20, el 50, el 30, pues ubico ese K como ese valor. Entonces, en el caso del ejemplo que yo voy a desarrollar, voy a hallar el percentil del 55. O sea, el 50º punto percentil o el 55%. Entonces, ese va a ser K. Ahora, N, que va a ser mi número de datos. Entonces, acuérdense que yo puedo encontrar el número de datos como la suma de las frecuencias relativas, ¿cierto? O el último valor de mi frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? Porque acá yo las estoy ya sumando. 51 más 1, 60. Entonces yo sé que este es el número de datos o esta sumatoria que yo ya tengo acá, ¿cierto? Entonces 60, tengo 60 datos, el número de datos sobre
100. Y esto se mantiene acá para los percentiles. O sea, siempre va a ir 100 para los percentiles. Es un producto, o sea, una multiplicación. Entonces, vuelvo y repito. El percentil por el número de datos sobre 100. ¿Sí? Entonces, ahora ahí, al calcular, encuentro mi posición. Es decir, la posición en que está el percentil que yo estoy buscando, ese valor que yo estoy buscando. Entonces, en este caso, a mí me da 33. Es como el número que nosotros hallábamos, que mirábamos, entonces contábamos, ¿cierto? En este caso, donde busco este 33, lo busco en la frecuencia absoluta acumulada. En este rango de valores es que busco el 33. Pero si yo miro estos datos, pues no tengo ninguno como 33. Entonces lo ubico en dónde puede estar. Pues entonces no va a estar en 22 ese valor, sino que va a estar ¿dónde? Aquí en el de 45. Ahí es donde va a estar el 33. Entonces me paro en ese punto. Ese es mi intervalo de trabajo, mi posición. Si el valor fuera menor a 33, digamos menor a 22, entonces o fuera 22, pues lo ubico acá, ¿cierto? Pero ya después que exceden de 22, entonces paso a ubicarlo en este intervalo hasta 45. Cuando excede 45, pues entonces va a estar acá, ¿sí? Si excede 59, pues va a estar acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá como excede del 22, entonces va a estar en este intervalo. Este es mi intervalo de trabajo. Entonces ya ubiqué mi posición. Al ubicar mi posición, mi intervalo de trabajo, entonces voy a hallar la fórmula para poder encontrar el percentil, la fórmula del percentil que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que es igual al límite inferior. Límite inferior. Entonces, ¿cuál es mi límite inferior acá? Entre 45 y 50, pues mi límite inferior es 45, porque 50 es mi límite superior. Entonces sería 45. Ese sería mi primer dato, 45. Más la amplitud. ¿Cuál era la amplitud? La diferencia entre el límite inferior, límite superior, o la diferencia entre el antecesor y el intervalo que estoy trabajando entre límites, inferior o superior. Entonces, mi diferencia acá entre 45 y 50, lo voy a hacer de ese modo que me parece más fácil, sería de 5. Esa es la amplitud. Ya la habíamos trabajado anteriormente en otras ecuaciones, por ejemplo, cuando hallábamos la moda y cuando hallábamos la media, creo, la media en datos agrupados. Entonces, la amplitud. Entonces, mi amplitud es 5 por, nuevamente, mi ecuación de la posición. Esta, 55 por 60 sobre 100, la tengo acá. Ahí la pongo. Ya la trabajé, ¿cierto? Menos, y esta es la frecuencia, pero acá ya me estoy refiriendo a la frecuencia absoluta en el intervalo anterior, la frecuencia absoluta acumulada, pero en el intervalo anterior. Este es el intervalo, recuerden que yo estoy trabajando porque es donde está 33, pero ahora me voy a la frecuencia absoluta acumulada anterior, entonces se traería, es este 22, la anterior, sobre la frecuencia absoluta acumulada del intervalo que estoy trabajando, menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior, acumulada del intervalo anterior. Entonces sería 45 menos 22, ¿sí? Y ahora sí calculo. Recuerden que primero calculo lo que está entre el paréntesis, luego multiplico por 5 y ahora sí sumo con el 45. Por favor, háganlo para que corroboremos que este dato sí esté bien.
Lo voy a hacer yo también. Espero que ustedes lo hagan y me confirmen. Acá ya saben ustedes que da 33 porque ya lo habíamos hecho acá. O pues si lo quieren comprobar también está bien. ¿Listo? Si les dio 47.39. Profe, yo resté 33 menos 22 y me 33 dio, menos 22, sí. sí, me dio 11. Ajá, Y, dividido. sí, y 45 menos 22 que me dio 23. Entonces sería 11 dio 23, ¿sí? Sí. Entonces 11 dividido 23, eso me dio 0.47. Ajá. A eso lo multiplico por 5, ¿cierto? Lo multiplicas por 5. Y más 45, ¿es que es? Sí, más Sí, y más 45. 45. Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, Y da. ahora da 47.39. Entonces, ese 47.39 sería tu percentil del 55%, ¿cierto? Ese 47.39 sería el percentil del 55%, que es el que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro ejercicio? El objetivo de nuestro ejercicio es encontrar el 55% de las edades. Entre estas edades, ¿cuál es el 55%? Es decir, ¿cuál es la edad que abarca el 55% de las edades? Entre este grupo de personas que están entre 30 y 60 años, entre ese grupo de personas, el 55%, ¿qué edad tienen? El 55%. Entonces me están diciendo, el 55% tiene 47,39 años. 47 años. Lo podemos redondear a 47 para dejar sin decimales. Entonces, el 47 años tiene el 55% de este grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que del 55% hacia abajo tienen de 30 a 47 años. Pero si yo hago la diferencia de 55 entre 100, que me daría 45, entonces el 45% de las personas de este grupo exceden los 47 años, o sea, son mayores de 47 años, ¿sí? El 45% son mayores de 47 años, o sea que tienen edades entre 47 y 60 años, ¿sí? Ese es como el ejercicio que hay que hacer. Ese es uno de los casos que puede pasar. O sea, uno de los casos es que quede en una posición que no esté dada entre la frecuencia absoluta acumulada, porque si te da exactamente la frecuencia absoluta acumulada, pues está bien, ya estarías hablando de que la edad que encuentres, y va a pasar en un ejercicio que tienes acá, la edad que encuentres es el límite o la frecuencia de la edad es el límite mayor, el límite superior. Vamos a hacer ese caso para que lo podamos entender. Ah, bueno, y les voy a dejar unos ejercicios para que los resuelvan. Entonces, siguiente ejemplo. Ya hicimos el primero, no sé si les quedó alguna duda con este que teníamos acá. No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente.
vamos a encontrar, es el mismo ejercicio, pero en este caso vamos a trabajar los cuartiles. Vamos a trabajar los cuartiles. Entonces, ¿cómo se hace en este caso? La misma ecuación anterior para hallar la posición, pero ahora ya no va a dividir entre 100, sino que va a dividir entre 4. Y aquí en K no voy a colocar el percentil que yo estoy buscando, sino que voy a colocar 1, 2, 3, dependiendo de el cuartil que yo esté trabajando, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso yo quiero encontrar el Q3. Entonces acá en mi K colocaría 3, en mi N vuelvo número de datos y acá sobre 4, porque en este caso estoy trabajando cuartiles. Pero el procedimiento siguiente sería igual. Lo único diferente que voy a pasar respecto al ejercicio anterior es la ecuación que ya voy a colocar o 1, o 2, o 3, dependiendo del cuartil que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Como yo voy a calcular en el cuartil 3, pues voy a poner acá 3. Acá voy a poner el número de datos, que ya lo encuentro acá, que es 60, y divido entre 4. ¿Cuánto les da ahí? A mí me dio 45. No sé, profe, eso. Eso, entonces, como nos da 45, fíjense lo que les quería explicar ahorita, voy a buscar entre mi frecuencia absoluta acumulada el 45, lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Frecuencia absoluta acumulada 45, pero en este caso sí la encontré específicamente acá. Ahí está mi 45, específicamente. Al encontrarla específicamente ahí, el cuartil que yo estoy buscando, ese valor que yo estoy buscando es mi límite superior, chicos. Mi límite superior. Y ya, este sería el valor que yo estoy buscando. Hasta ahí llegaría mi ejercicio. Hasta ese punto. Entonces, al encontrar la posición de mi intervalo, si está específicamente la que yo estoy buscando, mi límite superior es el que me marca el valor que yo estoy buscando. Es decir, entre estas edades, el cuartil 3, es decir, el cuartil 3 estamos hablando del 75%, el 75% de las personas tienen 50 años, ¿sí? Entre el cuartil 3, las edades de las personas es de 30 a 50 años, ¿sí? Esa sería mi respuesta. ¿Por qué? Porque encontré el valor exacto de mi posición, ¿cierto? Que yo estaba buscando, de mi cuartil que yo estaba buscando entre las frecuencias absolutas acumuladas. Pero ojo, porque siempre es el cuartil, cuando yo ubico el cuartil, siempre es el límite superior. Ahí, el límite superior, no el inferior, sino el superior, sería lo que habría que tener en cuenta. Entonces, esos son como los dos casos que se pueden dar. Siempre vamos a trabajar o percentiles o vamos a trabajar cuartiles. Los deciles también están, pero pues es casi como, es lo mismo, solo que acá sería 10 abajo. Pero pues es el mismo procedimiento. Y generalmente no se trabajan mucho, se trabajan siempre percentiles o los cuartiles que les digo que también se usan. Entonces, para ver qué entendieron, vamos a trabajar este percentil con los mismos datos, pero del 85%. Y me dicen cuánto les da, ¿vale? A ver, hagámoslo. Trabajémoslo para el 85%. Y luego hacemos el otro con cuartil y con eso ya sabemos que estamos ahí bien. ¿Vale? Yo no sé cuántos hayan, pero con los que hay. O sea, profe, que toca en la primera
ecuación que tú dices, en vez de 55 es el 80, ¿sí? 85, vamos a hacerlo con Ah, 85. 85. Sí. Sí, muy bien, sí, Ah, listo. exactamente. En vez del 55 sería el 85. Me da Pero tengo, 51. a ver, entonces voy a ponerlo acá. Primero la posición, entonces acá sería 85. ¿Nos da cuánto? 51. 51. 51. Bien. Entonces tendría que buscar 51 entre estos datos, Quedarían en ¿cierto? 59. Entonces me daría acá en 59. Vamos a ponerlo de otro color. Color bien varonil, este moradito. Listo, 59. Ahí ya está. Ahora, ¿qué hago? Hallo mi ecuación, ¿sí? Mi ecuación del percentil. Entonces acá ya voy a tener mi percentil del 85. Y acá, ¿cuál sería el valor que 50. iría? 50. 59, que fue el valor ¿No que... era el intervalo anterior? ¿No era el No, intervalo, no? no, en este sí es exactamente el mismo. Porque En dice este que es es el límite inferior arriba, profe. ¿No? ok, el Sí, profe. límite, 50, tienes razón, sí, el límite, sí, tienes razón, 50, acá, el límite, si esta es mi Sí. ecuación, el límite más la Que 5 amplitud igual. sería la misma, acá la posición que ya la calculé, ahí si ya quieren ya pueden colocar su valor, que sería 51, menos, ahora sí, la frecuencia absoluta, ahora sí, la frecuencia absoluta, que sería de Me da cuánto, 56. dime. Me da 56 en total. Ah, ok, pero acá vamos a colocar qué valor. El 59, ¿no, profe? Que es el intervalo, que es la frecuencia absoluta. Pero mira acá lo que me está No, diciendo, ahí la sería frecuencia absoluta, 51 Ah, sí, menos, el 45 sería. menos esa, 45. 45. Y acá sí es la del intervalo exactamente, que sería la que yo estaba trabajando ahorita, 59, y aquí sería Menos 45. 45. Ahora sí. Profe me dio 59.1. A mí me dio 55,42. Me Acá. dio distinto. A ver, 51 menos 45 sobre 59 menos 45. Eso me da punto 42 por 5. Me da 2,14 más 50. Me da 52,14. Ahora ya diferente. Bueno, hagámoslo por partes. El primero te da 51, ¿verdad? Sí, profe. Que es 51 menos 45. Ajá. ¿Cuánto te da? 6. 6. 6. ¿Y 6 lo dividen entre cuánto? 59 menos 45. 14. Sí, profe. Sí, 14. Luego multiplico por 5. Me da 2,14. ¿Vamos bien Sí, hasta ahí? sí. El chico. Sí, profe. Y sumo 50. Más 50. 52.14. Sí, ese es el dato. 52,14.
Entonces, 52.14 lo vamos a dejar entero, entonces voy a colocar 52, ¿cierto? Entonces, Ajá. ¿qué quiere decir ese 52? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la interpretación de ese 52? Estoy hablando de estas edades, de las edades entre 30 y 60 años. ¿Qué quiere decir? Que 52 años, ¿qué? Tiene el 85%. Exactamente, que de ese grupo de personas, ¿cierto? Que estamos trabajando aquí, la edad es de 52 años. El 85% de las personas de este grupo tienen 52 años. Y ya el excedente, que sería 100 menos 85, un 15% de este grupo de personas exceden los 52 años. ¿Sí? Bueno, muy bien ese. Sí. Entonces, ahora vamos a hacer el siguiente. Yo dejé este acá y vamos a hacer este. Pero entonces, en este caso, vamos a llevar el cuartil 1. A ver cuánto les da. Que este ya es el de cuartiles. Profe, yo ya tengo que desconectarme. Bueno, que estés muy bien. Gracias, profe. Bueno. Entonces, vamos a hallar para este el cuartil 1. Y me dicen cuánto les da la posición. Sería acá 1 y ya me queda todo. 1 por 60 sobre 4. Da 15, profe. Exactamente, da 15. Busco 15. Sería el 22, ¿no? Porque ya pasa el 10. Exactamente, sería 22. Y me tocaría utilizar la otra fórmula de atrás. Voy a ver si la puedo traer. Dejémosla por acá. El problema es... ¿Dónde pongo? Bueno, lo vamos calculando. El límite inferior. ¿Cierto? Sería que 40. Sí, profe. Entonces acá colocaría 40 más la amplitud sería 5 por, y acá abro paréntesis, solo que este paréntesis es grandote. Bueno, no importa, dejémoslo así. La posición que nos dio 15. 15. Ah, pero espérate, sí, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a colocar este. Ajá, así. Entonces sería menos la frecuencia absoluta, pero entonces del intervalo anterior. Entonces Sería ahí 10. sería 10. Exacto. Y acá la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 22, 22. sí, ¿cierto? Que es el amarillo que Sí. estamos trabajando. 22 menos 10. la del intervalo anterior, que sería 10. Oh, 10 y ya, ¿cierto? Sí, profe. Y ya igual. Y ya ahí nos toca hacer el cálculo.
5 Me sobre, dio 42.08. ¿cuánto? Pues vamos a ver. 42.08 me dio. Sí, te doy bien. Yo lo tenía acá oculto. Ahí está, 42.08. Bien. O sea que 42 sería el dato, ¿no? De las Sí, edades. profe. Entonces, digamos que si estamos en el primer cuartil, o sea, hasta el 25% de ese grupo de personas tienen 42 Era años. 42 años. Ujú. Y ya el excedente que sería 75, ¿cierto? El 75% Sí, superan son los mayores, 42. exacto, de 42 a 60 años. Bien, entonces ese es como todo el proceso de estos cuartiles. Y esas son como las dos ecuaciones. Bueno, yo creo que ya ahí no tenemos ninguna duda. Entonces vamos a ver otro temita que es parecido, muy parecido, que son las medidas de dispersión o de variabilidad. Yo creo que ya muchas veces las han trabajado. Si quieres voy a parar hasta acá un momento el video. Voy a empezar a grabar.